Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y comienzo una nueva lista de reproducción dedicadas a las colecciones de datos en Java. En concreto hablaremos de las listas, por ejemplo la array list, las colas, las pilas o colas dobles. También trataremos los conjuntos, los sets, y hablaremos de hashset, treeset o linked hashset. Y por último hablaremos de los mapas o diccionarios como hashmap, linked hashmap o treemap. El último de los vídeos estará dedicado al envoltorio collections. Comenzamos el primero de los vídeos dedicados a las colecciones Java con las listas. En este vídeo introduciremos lo que son las colecciones en Java y hablaremos de la interfaz list. Además, veremos bastante código donde podemos probar todo lo visto y al final os propondré un pequeño reto. Como programador que ya eres, sabes que para almacenar un dato necesitas una variable. Además, ya sabes que para almacenar una lista más o menos larga de información puedes utilizar un array. Si no tienes claro cómo funcionan, pues puedes consultar el vídeo dedicado a ellos. Muchos programadores se detienen aquí, pero nosotros no. Vamos a avanzar. Java, desde la versión 1.2, tiene todo un juego de clases e interfaces para guardar colecciones de objetos. Atención que no son válidos para guardar tipos básicos, por lo tanto si queremos almacenarlos tendremos que recurrir a sus envoltorios. También comentar que todo lo que vamos a ver en esta lista de reproducción está dentro del paquete java.util. Se trata de estructuras dinámicas. Algunos ya lo echabais de menos cuando visteis los arrays, porque en aquellas no podíamos cambiar el tamaño de los mismos una vez que lo habíamos inicializado. Sin embargo, en las colecciones podemos aumentar o disminuir su tamaño. En ese gráfico podéis ver toda la jerarquía que existe, tanto de interfaces como de clases, para las colecciones de datos. Nosotros vamos a empezar por las listas, es decir, por el interfaz list, que es al que está dedicado este vídeo. Veamos ahora el interfaz list. Las listas son colecciones de datos que permiten duplicados. Se pueden crear con el método asList, que lo tenemos en el envoltorio de arrays. Tienen orden y su acceso es posicional. Todo esto lo que nos recuerda es a los arrays. El primer elemento, como en aquellos, también está en la posición 0. Pero ahora no vamos a utilizar los corchetes para acceder a ellos. Vamos a utilizar el método get. El tamaño no lo vamos a saber con el método length, sino que vamos a tener que utilizar el método size. Los elementos se pueden recorrer, por supuesto, a lo que vamos a llamar iterar, y para eso podemos utilizar los bucles ya conocidos, como el for o el for each, pero también tenemos dos alternativas importantes. Un iterador normal es el iterator y otro iterador extendido que lo obtendremos a través del método listIterator. Se pueden también buscar elementos. Por ejemplo, para saber la primera ocurrencia de un elemento podemos utilizar el método indexOf, o también para saber la última ocurrencia, lastIndexOf. Y también podemos hacer operaciones con sublistas. Para eso veremos el método sublist que nos permitirá crear esa sublista, y también hay ciertas operaciones como por ejemplo borrar una sublista, y ese es el método clear. Veamos todo esto a través del código. Una vez clonado el repositorio en vuestro Eclipse o el IDE que estéis utilizando, vamos a empezar a mirar el ejemplo 1. Aquí lo que vamos a ver es cómo se declara una lista. Fijaros que la referencia es a list, que está dentro de java.util, y entre las marcas de diamante, diamond, lo que vamos a poner es el elemento básico que va a contener esta lista, en nuestro caso string. El nombre de esta lista se llama lista, y fijaros, como os decía, en teoría la forma más sencilla de crear una lista es de esta forma, con el método arrays, el método asList del envoltorio arrays. Lo que transformamos es todo lo que esté dentro de esos paréntesis, lo vamos a transformar en lista de elementos. Fijaros cómo lo separamos por comas. Si sacáis una lista directamente, el print en este caso no pasa como con los arrays, que nos da una dirección de memoria, sino que lo que nos va a poner son los elementos entre corchetes y separados por comas. Vamos a verlo. Y ahí lo tenéis. La lista inicial
y separados por comas y entre corchetes. El primer elemento de la lista se obtiene mediante el método getZero, como lo tenéis ahí, el lunes. Podemos recorrer una lista con el bucle de tipo ForEach. Recordad este bucle que tiene dos partes. La primera es el elemento que vamos a utilizar para recorrerlo y ese elemento tiene que coincidir con el componente básico de la lista. Le hemos llamado E y la lista a recorrer. Esto lo que nos saca es todo esto de aquí. Bien, podemos recorrer la lista mediante un bucle while haciendo uso del iterador. Fijaros que el iterador es una herramienta presente en todas las colecciones porque son elementos iterables, es decir, que se pueden recorrer, y lo que nos va a devolver es un elemento de tipo iterator, también de tipo string, porque los elementos son de ese tipo de objetos. Y fijaros que en el bucle while lo que yo voy a poner es que mientras haya siguientes elementos que recorrer, es decir, el método hashNext, lo que va a hacer es lo que esté dentro de ese bucle while. En este caso, para coger un elemento utilizando un iterador, vamos a utilizar el método next. Y también hay un iterador extendido. Fijaros, esto es muy interesante porque podemos hacer cosas como esta, por ejemplo. Mediante el listIterator le vamos a decir que se sitúe en una determinada posición. ¿En cuál? En la última. ¿Por qué? Porque lo que vamos a querer hacer es recorrer la lista en sentido inverso. Y para eso lo que tenemos que ir preguntando es si tiene anterior elemento. Todo esto nos va a dar true en el caso de que haya elementos anteriores. Y fijaros que para recoger ese elemento anterior utilizamos el método previous, ¿vale? Así que fijaros, podemos recorrer una lista hacia adelante, como lo tenemos aquí, o podemos recorrer la lista hacia detrás, como tenemos ahí. En el ejemplo 2 lo he enfocado pues, a otro tipo de listas, por ejemplo, listas de enteros. Recordad que no podemos utilizar int, que no es válido en las colecciones, y tenemos que utilizar su envoltorio, integer. Y nuevamente pues, utilizamos una lista separadas por comas con los datos numéricos que queremos que formen parte de esa lista. Sacamos la lista inicial y decimos que el primer 1, este de aquí, está en la posición, pues vamos a averiguarlo. El primer 1 está en la posición 0, ¿vale? Recordad que, como en los arrays, la primera posición es la 0. Y vamos a utilizar el método lastIndexOf para saber dónde está el segundo 1, porque recordad también, como decíamos en teoría, que en las listas puede haber repetidos, y en este caso pues hay dos 1s. El último 1 está en la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí lo tenemos. La parte final de este vídeo está dedicada a las sublistas. Con el método sublist podemos coger varios elementos de esa lista. En concreto vamos a coger el elemento que empieza en la posición 2, es decir, el que está el 3, y vamos a llegar sin incluirlo al elemento que está en la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el elemento 5, pero no llegamos hasta él, ¿vale? Así que si queremos sacar la sublista que está del 3 al 5, ¿vale? Pues tendríamos que poner estos valores del 2 al 5 y tenéis ahí el resultado. La última parte de este vídeo está basada en un pequeño reto, así que vamos a ver cuál es. Os propongo este enunciado. ¿Serías capaz de crear un programa que solicite por pantalla varios nombres separados por espacios? Para eso, las pistas que te dejo son que puedes utilizar el método nextLine de Scanner para leer una línea entera, y luego utilizar el método split para transformar todo un array, todo un string grande que esté separado por espacios y transformarlo en un array de strings. Luego tienes que solicitar un nombre, que es el que vamos a intentar buscar. Y lo más sencillo es que utilices el método next de Scanner para leer esa palabra. A continuación, el programa debe de buscar el nombre en la lista. Y lo que te recomiendo es que utilices el método indexOf para buscarlo. También debes mirar el Javadoc para ver lo que devuelve este método cuando no encuentra lo que está buscando. Y luego con un if, pues mostrar mensajes diferentes si lo ha encontrado o no lo ha encontrado. Por ejemplo, veamos una ejecución en la que vamos a encontrar el nombre. Ahí lo tenéis, este está sacado directamente de la consola. Lo que está en verde es lo que se ha tecleado por consola y lo que está en negro es lo que imprime vuestro programa. Así que lo primero es solicitar una lista de nombres. Juan, Luis, Pedro, Ana. Introduce un nombre a buscar. Vamos a introducir Pedro y nos va a decir que está en la posición 2. Recordar que la posición 2 significa 0, 1 y 2. ¿Vale? Veamos ahora una ejecución en la que no encuentra el nombre buscado.
Con los mismos nombres anteriores buscamos el nombre de María y en este caso el mensaje que nos aparece es que el nombre no está en la lista. Bueno, pues ese es el reto y te dejo el código en el repositorio, pero también me gustaría que lo intentases por tu parte y si luego no te sale, pues ya puedes mirar la solución. En este vídeo hemos hablado de las colecciones en Java, del interfaz list que nos permite crear listas, hemos visto un código de ejemplo y hemos propuesto un reto. Un saludo.